¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. En este tema de hoy, fanático o seguidor. Para ello quiero invitarte a que leas conmigo el capítulo 12, versículos del 15 al versículo 21. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En el mundo actual, en la sociedad misma, de generación en generación siempre han existido fanáticos. En todos los rubros, en los diferentes ámbitos, sectores de la sociedad, siempre hay personas fanáticas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, señoritas, que se convierten en personas fanáticas. Vemos en el mundo del deporte cómo una persona puede ser fanático a un equipo en especial y prácticamente se aparenta que da hasta la vida por ese equipo. Muchas veces se mete en problemas, en disensiones, en ese sentido. En el ámbito de la política, vemos a personas que se vuelven tan fanáticas que muchas veces se hacen de enemigos, se meten en muchos problemas, con tal de defender a su persona a la cual siguen, a la cual son fanáticas y a su partido. Y en el ámbito del religioso esto tampoco puede ser una excepción. En el tiempo de Jesús habían ya muchos movimientos quizás que se habían levantado religiosos. Los más conocidos eran los fariseos. Estas personas que eran religiosas, que aparentemente estaban cerca del Señor, pero en realidad su corazón estaba muy lejos de Él. Eran personas fanáticas porque tenían su propia vestimenta y para ellos la vestimenta era todo. La dieta que tenían era todo, los rituales de sus antepasados lo era todo, pero habían descuidado lo más importante y era la devoción a Dios. Era una vida en una comunión íntima con Dios, con ese Dios al cual ellos decían adorar, al cual ellos decían seguir, que era el Dios de sus padres, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y cuando Jesús vino, nuestro Señor sabía de este grupo de personas, no solamente de los fariseos, sino los que seguían a los fariseos, los que eran fanáticos de ellos. Y lo que el Señor quería es lo que yo quiero hablar en esta hora. Número 1, el Señor no quiere personas fanáticas. Por eso cuando Él vino a la tierra, nuestro Señor fue el Rey que no vino a ser servido, sino a servir. El Señor revolucionó el pensamiento de las personas religiosas de esa época, de las personas que eran prácticamente hipócritas, personas que una cosa era lo que hablaban y otra lo que demostraban, lo que actuaban, personas que tenían doble moral, doble manera de pensar, que seguían a una persona no por aprender de ella, no por devocionarse por ella, sino simple y sencillamente porque era lo popular, porque era lo que estaba de moda. Y eso es lo que hace un fanático. Un fanático muchas veces sigue al Señor o sigue una iglesia, no tanto por una devoción, no tanto por una pasión, por una comunión, sino porque es algo que te va a dar un estatus social hoy en día. Se sigue al Señor muchas veces solamente por los milagros. Y dice el versículo 15 que consciente de esto Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó todos los enfermos. Muchas personas le siguieron al Señor, no tanto por lo que Él era, no tanto por lo que Él estaba haciendo, sino que le siguieron a nuestro Dios, en realidad por los milagros que Él estaba haciendo. No por quien Él era, no porque era el Mesías. Le siguieron a Él por los milagros que Él estaba haciendo. Y luego le dieron la espalda. Luego fueron las mismas personas que quisieron crucificarlo. En ese momento el Señor sanó a todos los enfermos, registra el Evangelio según Mateo. Y Él sanó a todos los enfermos y Él les ordenó a que no divulgaran lo que Él había hecho. ¿Sabes por qué? Porque el momento del Señor todavía no llegaba y también porque el Señor tenía un trato especial con cada persona. Que su nombre se glorificaba era lo más importante.
El Señor quería, si bien es cierto, que vieran su poder, vieran su compasión, pero que le siguieran más por lo que Él era. Porque era el Salvador del mundo, porque era el Señor, porque era el único camino, la única verdad y la única vida. Lo que lo siguieran a Él porque era digno que lo siguiesen, no por fanatismo nada más. Por eso tú y yo debemos de evitar el fanatismo religioso hoy en día. Ser un fanático es muchas veces publicar algo en las redes sociales y no vivirlo. Ser un fanático es discutir de un tema teológico y no tener un testimonio el cual te avala. Ser un fanático muchas veces es pasar quizás ayunando, pero no amar a tu prójimo. Es quizás pasar de rodillas todo el tiempo, pero no tener un buen testimonio en tu familia, no ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija. Eso es ser una persona fanática. Tener una cara en el templo, tener una cara en la vida religiosa, y no es la misma cara que tú tienes ante la sociedad. Número 2, en realidad debemos de decidir ser seguidores del Señor y no fanáticos, seguidores de Cristo, es la palabra. Mira por favor lo que dice el versículo 16. Pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Este es mi siervo a quien he escogido. Ser un seguidor del Señor es ser un siervo de Dios. Ser un seguidor de Cristo es seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Es imitarlo a Él. Es buscar agradarle a Él. Aunque muchas veces no va a ser popular, aunque muchas veces no va a ser aceptado en la sociedad. Vivimos en un mundo tergiversado, en un mundo donde todos buscan la tolerancia, pero evaden la verdad, donde defienden la mentira y condenan la verdad, donde los antivalores hoy en día es lo que se defiende, donde todo lo que va en contra de la palabra es lo correcto para las personas, es lo ideal, es lo que debemos de seguir, es lo que debemos de darle like, es lo que debemos de promover. Pero la Biblia sigue estando ahí, y como seguidores de Jesús nosotros debemos de seguir los pasos de nuestro Señor, seguir sus palabras, seguir su conducta, su comportamiento, seguir lo que Él nos enseñó, hacer discípulos, orar sin cesar, amar a nuestra familia, ser luz y sal en este mundo. Y eso es lo que un fanático no puede hacer. Un fanático puede parecerse a un cristiano, pero no serlo. Un cristiano es cristiano en su hogar, en su iglesia, en la sociedad misma. Entonces debemos de decidir ser una persona seguidora de Cristo. Y una persona seguidora de Cristo no es para que lo aplaudan, sino para que el Señor se lleve los aplausos, para que Él se lleve la gloria y la honra. Un seguidor de Cristo está dispuesto a defender la causa de Él, aún hasta la mismísima muerte. Un seguidor de Cristo es seguidor donde quiera que esté, con las personas que esté, y hasta donde tiene que llegar, Él sigue siendo seguidor de Cristo. Así que recuerda, ¿eres fanático o eres seguidor? Decide ser seguidor de Cristo y no un fanático religioso.